¿Cómo creéis que surge todo este tema de una caza de brujas? O sea, de la caza de brujas, dirigida prácticamente exclusivamente, porque es que ya me veo a José Carlos del chat diciéndome, pero también hubo hombres que los torturaron. Sí, 4. O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo surge? ¿Cómo creéis que surgió? El inicio, ¿no? Vamos a Sí, llamar o sea, la primera bruja. ¿cómo se levantan un lunes y dicen, vamos a quemar brujas? A quemar brujas o vamos a ir en contra de las brujas, ¿sabes? Porque esto al final es un sistema contra la mitad de la población. A ver, yo no sé, yo pienso que es los pueblos son a veces cuando son muy pequeños, imagínate que te cae mal el vecino o la vecina, ¿sabes? Y Hola, vecina. aparte de eso, que en esa época era muy común hacer historietas, fábulas y todo este rollo, coges una fábula y dices, esto me cuadra con esta cabrona que me cae mal, en plan, ¿no? Y tal vez con eso lo cuadras y dices, ¡brujas, brujas! Y ya está, ya la tienes. Vale, Xavi pone su dinero en la credulidad de la gente. Sí, Es una buena teoría. Creo que los oídos son amigos. Y además, cuando has dicho o vecina, ha sonado a que tu vecina no te cae muy bien. Pues mira, justo creo que es una bruja. Pero para instrumentalizar la credulidad de la gente, tú has tenido que pensar primero, voy a usarla a mi favor. Tienes el marketing del cristianismo, es el mejor marketing que tienes, ¿no? O sea, Vale, Jesús no le gustan las brujas. Ya está. vale. Bruja caca. Pues Yo iba a tirar por ahí, por el tema de la iglesia y demás. Porque realmente cuando se sabe, ¿no? Que cuando llegas al nuevo mundo, por así decirlo, que ese mundo ya existía y lo que queráis, las tribus normalmente tenían ya sus chamanes, sus brujas y no sé qué, ¿vale? Como algo No pagano. es exclusivo de las tribus, ¿eh? O sea, había... Bueno, en Grecia y todo eso también estaban No, los me oráculos. refiero que incluso en Europa sí. había curanderos, Irlanda, había curanderas, todo esto, sí. había... O sea, no... No era solo de Exacto. indígenas. El hecho de que sí. nosotros tuviéramos una institución como la Iglesia Católica que instrumentalizaba ciertas partes de la religión no quiere decir que no hubiera chamanismo. Claro, lo que pasa es que entendido impactaba, de otra manera, ¿eh? Supongo que impactaba más porque era como el indígena, ¿no? El indígena era como más en plan... Claro, más Porque te místico. lo han querido vender de esa Claro, manera. pero, joder, aquí en España, joder, yo qué sé, Galicia estaba llena de... Con Las el tema de megas. los celtas y Sí, todo este Bueno, rollo. también, claro. Y así, cada parte de toda Europa seguro que debe pasar lo mismo. Claro. Sí. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Pues el paganizar, ¿no? Y satanizar a esta clase de prácticas. Y el utilizar también eso en favor de algo que no interesa, ¿sabes? Quiero decir, pues un poco lo que decía él, ¿no? Pues quiero joder a tal persona porque me la está liando por ahí, es una bruja. O este no está usando los métodos que yo quiero, es una bruja. Es como para quitarte un poco los Sí. problemas. Po- ¿sabes? Es una podría putada, ser- ¿eh? Porque empiezas una trama. En plan, ese me cae mal. Ah, ese hijo puta también, a mí también me cae mal. Es como Sí. una trama y te quedas en el pueblo con el alcalde, ¿sabes? En plan, no. Claro, podría ser, pero estamos hablando de que durante este periodo se mató entre 40 y 60.000 mujeres. Buah. Es una burrada. Claro, o sea, tan malas relaciones había con los vecinos. Es bestia, La ¿eh? sociedad ahora porque... Porque está prohibido matar. Eso te iba a decir, porque iba a decir, estamos evolucionando, pero aún nos queda mucho por evolucionar, ¿sabes? Aún estamos muy atrás. También te digo, yo creo que esa época, en plan, que hubiese una muerte o esto, era como que daba vidilla al pueblo, ¿eh? Era como el ¡Apalear! Todos, ¿sabes? Era como, en plan, el sábado, ¿qué vas a hacer? Bueno, mira, pues tengo un apaleamiento y luego le tiro tomates ¿sabes? A la Sí. fresca de la esquina. Podría ser, ¿eh? Que Eso debía dar un juego. entretenimiento y morbo. Exacto. O sea, era como un poco pan y circo, ¿no? De los romanos, en plan, les doy... Podría ser. Podría ser. Pero tampoco creo que a la gente le molara estar viendo continuamente, yo qué sé, a ver, ver gente quemar viva en una hoguera. ¿Que no? Si aquí no estuviera prohibido, ya hubiéramos prendido fuego nosotros. O sea, ya nos hubieran prendido fuego a nosotros, ¿sabes? Por el podcast. Hostia puta, tío. Solo por eso. Sí, seguro. Estoy segurísimo, vamos. O sea... Hoy muy bien, Hemos respondido a la pregunta, tío. Sí, hoy no nos ha pillado, que la última me preguntó si nos sabíamos cuántas comunidades autónomas había, ¿sabes? Y me pregunta la abecedario y empiezo a sudar. Espérate que viene la segunda. Oh, mierda. ¿Por qué o sea, cuál es vuestra opinión sobre por qué se dirigió hacia las mujeres? O sea, ¿cuál es el motivo de decir voy a ir contra ese grupo poblacional? Pues igual que con los negros, tío.
plan, al final es cuando te das cuenta de decir, cuando ves que es una amenaza. Cuando realmente sientes que es una amenaza, en plan... Miedo, ¿no? Exacto, es la amenaza, en plan, pues realmente lo podemos relacionar con lo mismo que hablábamos antes de, en plan, esa persona que te chafa cuando estás en una conversación, ¿no? En plan, y él quiere... Fue porque hicieron una broma. Exacto. Porque no se reían de los chistes. Imagina, hay una broma católica y vamos, Es puta, que- me ha robado la broma. ¡Bruja! Es que con las feministas del medievo no se podían hacer bromas. Entonces, como no había libertad de expresión, las quemamos. Porque a mí no me sorprendería nada, ¿eh? Yo creo que va un poco también de la mano, ¿no? Pues ese miedo a que pudieran empoderarse. O sea, aparte que la sociedad en aquella época, si ahora es machista, imagínate en aquella época. O sea, No hemos avanzado demasiado. por tampoco. eso te digo. Estamos ahí. Solo que ahora está prohibido quemar peña en la Plaza del Pueblo, ¿sabes lo que te digo? Lo tienes que hacer fuera, en las afueras. Entonces. Y según qué pueblo también te digo. ¿eh? Bueno, claro, sí. Como te vas muy profundamente, ¿sabes? Para el interior. Bueno, pues yo creo que es eso también, ¿no? Pues como miedo, que te sientas una amenaza por algo, por que se puedan como empoderar, ¿no? En el momento que ves que se empieza a empoderar a alguien, dices, ¿cómo hago para reducirlo? Pues ya tengo la trama de las brujas, ¿no? Sí. Sí, es como que te quitas la competencia. Eso es. Vale. Es cuando dice, todo esto es mentira. O sea, No. O sea, lo que habéis dicho está bastante bien. O sea, realmente, lo que habéis dicho de la influencia religiosa, una mentalidad misógena que imperaba en la época, pero al final, la mentalidad misógena no es ni una característica de la época moderna, ¿Que no? más. No es una característica de la época moderna diferente a la que había en época medieval, Vale. en la Edad Antigua o ahora. Vale. O sea, la sociedad es misógina desde hace muchos siglos. Y sin embargo, fueron 2 siglos donde se quemaron mujeres. Heavy, ¿eh? ¿Qué fue lo que Claro. exponenció eso, no? Claro, ¿Qué detonó esa quemada? Ya eran masiva? misóginos antes. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué de repente dices, voy a instrumentalizar mi misoginia? Cuéntanos por Vale. favor. Entonces, y el tema que decís vosotros de la influencia religiosa, hay una cosa que he encontrado que me parece muy curiosa, y es que la Iglesia Católica varía a lo largo de los siglos su enfoque respecto a las brujas. Sí, sí, un o poco sea, como los homosexuales, va- ¿no? Ahora, va muy- en plan... claro. Ahora me parecen bien. Pero, Van jugando la carta en función de cómo avanzan los tiempos, ¿no? Sí. Se van adaptando. Sí, solo que en este caso lo hicieron un poquito al revés. ¿Vale? En un principio, los pueblos germánicos, antes de que se convirtieran al cristianismo, creían en las brujas. Y de hecho, creían en las brujas y en la magia. O sea, tanto brujas como magos. Y de hecho no eran ajenos a quemar brujas o magos, que ellos pensaban que habían hecho un encantamiento malicioso en las cosechas, en todo esto. Y ellos se dedicaban a estas cosas. O sea, lo hacían habitualmente. Después de que se convirtieran al cristianismo, la Iglesia Católica en el concilio de Paderborn del año Un 785... buen partido de padre, O sea, seguro. Pues no he oído veces yo a Paderborn. Estamos hablando del siglo VIII. Dice lo siguiente. Quien, cegado por el demonio, cree como los paganos que alguien es una bruja y come a personas y la queme por ello o deja comer su carne por otros, será castigado a pena de muerte. O sea, creer en brujas en el siglo VIII está considerado una herejía. Qué heavy, tío. Y ¿A raíz de qué? De Cristo. a raíz de que, como los paganos creían en brujas, si tú te conviertes al cristianismo, no puedes creer en brujas. Vale. ¿Vale? O sea, el enemigo es otro. Sí, no es compatible, digamos, el creer en brujas y ser cristiano. Exacto. En el siglo VIII no es compatible. Vale. En el siglo XVI de repente eres cristiano y tienes que creer en brujas. Solo puedes ¿Sabes? Te hacen una actualización de software y de repente los cristianos creen en las brujas. Hostia, qué heavy, tío. O sea, sea, no solo crees en el pavo ese que está colgado por 4 clavos, sino... Sí. O sea, tienes al pavo que está colgado y No, abajo o las sea, brujas, ¿no? Pero es que eso tampoco nos ha llegado a nosotros, quiero decir. O sea, es interesante porque a día de hoy esas brujas cristianas, yo no tengo constancia de ninguna. No, o sea, no que hayan brujas cristianas. O sea, lo que digo Claro. es que en el siglo VIII estaba prohibido por la iglesia creer en brujas. O sea, si tú creías en las brujas y creías en su existencia, No eras un puedes ser hereje. cristiano. Vale. Porque no eras parte de la ortodoxia de la iglesia católica. Ujú. ¿Vale? En el siglo XVI, tanto la iglesia católica como las diferentes iglesias protestantes deciden que las brujas existen y que cierta parte de los males del mundo son provocados por ellas.
Y por eso las queman. Y por eso las queman. Ahí empieza el show, ¿no? Claro, por eso digo que la iglesia cambia de parecer. ¿Y por qué? En un principio dice, no existen, y si crees en ellas, eres un hereje. Y luego dicen, no, existen y hay que quemarlas. ¿Y se sabe por qué ese cambio? Sí. Dale, calla. Bueno, se sabe por qué. Hay diferentes teorías. Teóricamente. Vale. ¿Vale? No estábamos allí, ¿vale? Pero bueno. No lastima nada, cabrón. Tío, va a matar al Bisbee. Vale. Como lo típico, ¿no? Que decía el Xavi Daura de Vengamonjas. Oh, buenísima esa historia. Paréntesis de esto, porque es muy bueno. Es muy bueno. Tiene un monólogo Xavi Daura de Vengamonjas que decía en plan, ¿qué es lo que todo el mundo dice cuando te preguntan qué harías si viajas en el tiempo? Si pudieras viajar en el tiempo hacia atrás, ¿qué harías? Y todo el mundo dice, matar a Hitler. Y entonces Xavi Daura le dice, vale, ahora estás en el presente. ¿Por qué no estás matando al político de turno que te está jodiendo, ¿sabes? Claro, tío. O ¿por qué no vas ahora con la ¿Por qué no guerra? matas a Putin? Claro, en plan, ¿sabes? ¿qué está pasando, sabes? En plan, listo, que vas de listo, ¿sabes? En plan... Quedas tope bien, ¿no? Matar a Hitler. Sí, en plan, sí, rollo- en plan, ya está, Ya ¿sabes? está, En plan, rollo- Pero eso es héroe- como- Héroe nacional, ¿sabes? En plan- No, pide 3 deseos, acabar con el hambre en el mundo, que no haya más desigualdad. ¡Una polla gigante! Eso es súper de mis... Sí, por eso, Había una tío. peli buenísima que era Mis Agente Especial y hacía mucha parodia de esto, tío. Que cuando hacían el discurso las mises, era todo así, ¿no? Acabar Claro. con el hambre en el mundo. Hostia, todo el mundo tenía el mismo esas eran discurso. muy buenas, Sí, sí, sí. Pues es eso, al final. Vale, volvamos a las brujas. Venga. Hay un motivo por el que la Iglesia Católica va evolucionando conforme van avanzando los siglos, ¿vale? En un principio, el enemigo es el paganismo. Estás intentando convertir a muchas tribus al cristianismo y por lo tanto tu enemigo son las otras religiones de tipo pagano, o sea, religiones nórdicas, lo que tú has dicho, celtas, todo este tipo de gente, ¿vale? Sí. En el siglo XIII se crea el Tribunal de la Inquisición para combatir la herejía. Esto es la versión oficial, combatir la herejía, ¿vale? El marketing. Es el marketing. En verdad, se crea el Tribunal de la Inquisición porque hay una nueva religión en el sur de Francia que lo que es una religión de tipo dualista, que ellos creen que el mundo está creado por el mundo terrenal está creado por el demonio y el mundo de los cielos es el reino de Dios. Entonces absolutamente todo lo que toca el mundo terrenal, el mundo material, es el demonio. Todo. Rechazan el bautismo porque el agua es del demonio. Rechazan reproducirse, o sea, son célibes hasta un nivel extremo porque creen que cada vez que tú te reproduces lo que estás haciendo es bajar un alma pura del reino de Dios al mundo terrenal. LOL. Hardcore. Claro, entonces esta religión, de la que seguramente muchos no habréis oído hablar, que son los cátaros. Sí me suena a mí. Vale, mira, pues mira. mira. No sabía que era una religión, ¿eh? No sabía que era una religión, pero el nombre de Cátaro me suena. Pues viene de una religión, ¿vale? Empezó a ser bastante importante en el sur de Francia, todo lo que es Occitania, toda esta zona, ¿vale? Y cuando se crea el Tribunal de la Inquisición es para combatir contra esta gente, porque rechazan el poder de la Iglesia Católica, el poder del Cristo. Vaticano lo rechazan de lleno, porque ellos tienen otra religión totalmente diferente, crean un testamento diferente porque no creen en el Nuevo Testamento, cosas así. O sea, igual que los judíos solo creen en el Antiguo Testamento, esta gente solo creían que ni el Nuevo ni el Antiguo eran buenos. Flipa. Pero son una especie de... O sea, son cristianos, pero no... Es un poco raro, ¿vale? Total. Tenían su propio testamento, pero... Sí, crean el testamento cátaro. Vale. Y... De hecho, ellos rechazan todo... Ellos no creen que Jesucristo vino a la tierra y es una corporalización de Dios, porque dicen que si se hubiera materializado, hubiera sido que Dios se hubiera metido dentro de algo que es demoníaco, porque todo lo que es material es el demonio. Claro. Entonces, lo que hacen es eso, decir que simplemente era una representación del ideal de Dios, pero no era corpóreo, no era material, Jesús. Vale. Bueno, un poco así, ¿vale? Ujú. Al final lo que es que desafían el poder de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica dije, mis cojones son más gordos, punto. O sea, esto funciona así, no... Mis cojones son católicos. No, claro, o sea, esto nunca ha habido ni de religión ni nada, va de poder. Sí.
Esto es, yo tengo el poder y tú estás amenazando mi posición de poder, por lo tanto yo voy a hacer todo lo que pueda para ir contra joder, ti. claro. La posición de la iglesia es ir contra esta gente, crea el Tribunal de Inquisición, persigue la herejía, todo esto, y consigue acabar con los cátaros. A través de guerras, a través de persecuciones, a través de todo lo que te puedas imaginar, consigue acabar con ellos. Vale. ¿Qué pasa? Cuando se acaban los cátaros, necesitas un nuevo enemigo. ¿Cuál es el siguiente enemigo de la Iglesia Católica? Los judíos. Los judíos fueron perseguidos durante siglos en Europa. Estamos hablando de antes del siglo XX. Sí, no, ya O sea, desde la Segunda Guerra Mundial, por lo menos. Claro, muchísimo antes, Sí, muchísimo toda- antes. O sea, toda en la vida. España los reyes católicos expulsaron a los judíos. Ujú. Vale, pues cuando acaban con los cátaros, van a por los judíos. Una vez que consiguen acabar con los judíos, mujeres. Flipa, ¿eh? Iván? Y luego Pero se mujeres, miran ¿por qué? entre ellos y ahora entre nosotros. Claro, es que mujeres, ¿por qué? Quiero decir, ¿qué les suponía? Mujeres, ¿Por qué lo fichan como objetivo? mujeres porque, porque hay un cambio. En esta época estamos en un periodo de cambio social y económico. Pasamos de un sistema feudal en el que la tierra es propiedad del señor feudal, en el que los campesinos trabajan esa tierra para el señor feudal, pero tienen unas tierras comunales que son para su propia subsistencia, a un sistema protocapitalista. Todo para Se inicia todo el tema de la propiedad privada. todo pa' el papa. Vale. ¿Vale? Entonces, esas tierras comunales desaparecen. Entonces, al desaparecer esas tierras comunales, los campesinos que vivían de esas tierras comunales se levantan, Ujú. hacen revueltas, hacen revoluciones. ¿Alguien conocía que habían revoluciones en la Edad Media o en finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna? Las revoluciones empiezan en el siglo XVIII, XIX, por alguna razón. Antes nunca se quejaba la Ya ves, gente. todo el mundo, vale. Exacto, ¿verdad? Es como el pueblo llano nunca decía nada. Era, hostia, ahora me están matando, me envían a la guerra. Bueno, no pasa nada, no, da igual. Es cuestión Hasta de la la Revolución época. Francesa no hay revoluciones. No, claro, la gente también se quejaba, obviamente. Si tú de repente tú tenías tu trozo de tierra para conrear y poder mantenerte a ti y a tu familia y te lo Que quitaban, te lo habías currado encima, ¿sabes? lo más normal es que tú dijeras, vale, si yo ahora no tengo asegurada mi subsistencia, cosa que tenía con el anterior sistema, por malo que fuera, pues, Te recuerdo. joder, peor es este, Sí, ¿sabes? sí. Y te rebotabas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de hombres en estas revueltas murieron. Y las que quedaron fueron las mujeres mayores. ¿Por qué las brujas en un inicio son siempre mujeres viejas, feas, con nariz ganchuda? Vale. La nariz ganchuda es porque viene de que la representación de los judíos ya era con nariz ganchuda. Es una manera de decir, ¿ves? El malo es el mismo. Es de la ley. Continúas. O sea, Sí, vale. continúas con la misma imagen y decir, tú ya tenías ese enemigo metido en la cabeza, ahora te pongo este y mira su similitud. Mira lo que se parecen. Hostia. Por eso son malos, pues se parecen. Como para Qué hacer fuerte. en esa época con la nariz ganchuda. Claro, estás jodido, Estás ¿eh? condenado, tío. Estás jodidísimo. Estás jodidísimo. Vale, pero es que no solo eso, las mujeres recuerdan la época en la que había terrenos comunales, donde se podía transitar libremente por esos terrenos. No interesa que esa información se transmita a nuevas generaciones. Claro. Por lo tanto, empiezan a decir que las mujeres mayores, que están apartadas de la sociedad porque muchas veces eran viudas, porque muchas veces tenían conocimientos de herbología, podían elaborar diferentes ungüentos, tenían conocimientos sobre contracepción, cosa que no está No bien. interesaba ya, no interesaba en aquella época. Por lo que sea, la Iglesia Católica siempre le ha interesado estar muy cerca de lo que viene siendo un útero. O sea, no sabemos por qué. Es verdad. Ya ves. Siempre le ha molado mucho, ¿eh? O sea, no es de ahora, la condena a los condones viene desde hace años. Siglos, para decir de esto. Entonces, estamos hablando de que se intentó que no se transmitiera de generación en generación cierto conocimiento que tradicionalmente se había transmitido de abuelas, madres a hijas. Porque al final, en esta época, mucha gente no sabía leer ni escribir. El conocimiento se traspasaba de forma oral. Sí. Si tú bloqueas le dices a las mujeres jóvenes, mira, es que no te juntes con mujeres mayores porque mira,
porque es que es malo, porque... Es lo de siempre, cuanto más ignorante sea el pueblo, Exacto. más control. Cuanto más hay, aísles... mejor. Y además lo que consiguieron fue aislar a las mujeres de la vida pública y social y de la vida política, que es lo que interesaba. Claro. Porque de esa manera controló la reproducción y en el momento en el que iniciaba todo el camino del capitalismo se necesitaba mano de obra. Por lo tanto, si conoces medidas de contracepción, no me interesa. Claro. Porque lo que interesa es que haya más gente para trabajar. Claro. O sea, ¿quieres decir que ese fue el inicio del capitalismo, tío, también? Claro, o sea, cuando empieza a dar el sistema feudal empieza a eliminarse, a desmontarse, empiezan a ver los primeros... Empieza a ver la propiedad privada, empieza a ver todo O esto. sea, había un Elon Musk y un Trump en coraza, ¿no? Claro. En caballo. Sí, tal cual. Pero tengo que decir que aquí estamos hablando siempre que si la Iglesia Católica, está todo esto. Esto no es algo de la Iglesia Católica, o sea, es algo de la Iglesia cristiana, sea católica o protestante, ¿vale? Porque quiero leeros... Los de la cruz. Sí, porque quiero leeros que además de... O sea, pese a que todo el trabajo previo de la Iglesia Católica demonizando ciertas conductas de las mujeres y todo esto fue muy importante para que todo esto culminara, la Revolución Protestante no trajo mejoras en este sentido. Y quería leeros lo que Lutero predicaba el 15 de mayo de 1526 sobre las brujas. ¿Eso es cuando clavó él sus mandamientos ahí, sus vainas? No, fue más tarde, Vale. pero sí, o sea, es cuando ya estaba en modo predicador, que ya le habían excomulgado, todo esto, o sea, ¿vale? Era su postura sobre este asunto. Vale. Decía así: es una ley muy justa que las brujas sean muertas, porque producen muchos daños, lo que ha sido ignorado hasta el presente. Pueden robar leche, mantequilla y todo de una casa. Pueden encantar a niños. Es que no tiene desperdicio, ¿eh? También pueden generar misteriosas enfermedades en la rodilla. En la rodilla, ¿eh? Cuidado con la rodilla, gente. Que el cuerpo se consuma. Daños los producen al cuerpo y al alma. Dan pociones y encantamientos. Curanderas. Para generar odio, amor, tormentas y destrozos en las casas, en el campo, que nadie puede curar. Las magas deben ser ajusticiadas porque son ladronas, rompedoras de matrimonios, bandidas, asesinas. Dañan de muchas formas, así que deben ser ajusticiadas. No solo por los daños, sino también porque tratan con Satanás. Joder, qué gratuito, todo, tío. Yo esto me lo pones en Forocoches y te juro que me lo creo que lo han escrito, ¿eh? O sea, es que no hemos avanzado una mierda. Es muy heavy, tío. Esto es muy vasto. Se parece un cartel del Partido Popular, tío. Yo en cuanto os vayáis escondo la leche y la mantequilla. De Vox. No sea que me lo roben. Claro, tío. Y me pongo una coraza en la rodilla. Esto puede ser perfectamente un cartel de Vox, tío. En plan... Sí. O sea, pero es que es muy heavy, ¿eh? Porque son ladronas rompedoras de matrimonios. O sea, porque todo esto también atacaba a todas aquellas mujeres que tenían una sexualidad diferente. Porque volvemos a lo mismo. Si tú tienes una sexualidad que no es la que aprueba que aprueba la iglesia, no te vas a reproducir. Claro. ¿Y cómo era eso de la leche? En plan, que roban la leche, ¿no? ¿Y la mantequilla? Sí. Y la mantequilla. No, por favor, la mantequilla no. Pueden robar leche, mantequilla y todo de una casa. Me veo ahí con un vaso en la ventana, ¿sabes? Una mano robando la leche. ¡La bruja! La mano del cliente de Televi. Pero es que además es brutal, El de la escopeta. es brutal que especifiquen leche, mantequilla y todo lo de una casa. En plan, el resto me suda tres cojones. Pero, o sea, Sí, sí, sí. mantequilla de leche, en plan, rollo, por encima del oro, de todo. En plan, Sí, rollo, sí. como me quites la mantequilla, es que te mato. Sí. Imagino que lo dice porque en aquella época sería un bien súper preciado. Claro, sí, obviamente. Pero ya- Caviar, debéis ser caviar. Hace mucha risa. Sí. Que se llevan el tulipán. Para hacer el bingo de la época, le ha faltado decir que comen niños y matan niños en el vientre de sus madres. Y ya haces el bingo porque se decía que mataban niños en el vientre de sus madres porque practicaban abortos. Claro. O sea, es como los gusanos trabajadores de la muerte. Sí. Esta gente no habla de forma literal. O sea, a esta gente le Hace gusta metáfora. hacer metáforas. Son muy poéticos. Sí, les encanta. Qué hardcore, Eran lo único que eran buenos. Otro motivo que puede. Que también reforzó todo este tema de la creencia en las brujas o de
ir contra las brujas es el surgimiento de la medicina moderna. En ese momento también está surgiendo la medicina moderna representada por quien... O sea, el médico siempre es hombre, ¿vale? Pero las mujeres muchas veces tenían sus propios remedios, estas mujeres mayores que tenían conocimientos de herbología, tenían conocimientos para realizar ungüentos, para todo esto, y no interesaba. No interesaba porque al final es un lobby también. Eso es una lástima porque se han perdido una de conocimientos a lo largo de los Claro. años, de cosas y remedios naturales, que es una lástima todo lo que se ha perdido, ¿eh? Se ve Claro. que vamos contra la iglesia cristiana, ¿eh? Estoy viendo este podcast. Sí. La cabra tira al monte, tío. Aquí cada podcast vamos a por alguien, ¿sabes? Sí. Hoy cristianismo. Vale, entonces, como podéis ver, la caza de brujas fue un resultado de una combinación de factores. O sea, no fue solo una sola cosa, sino que fueron muchos factores que se unieron de decir, hostia, este enemigo común nos viene bien a todos. ¿Vale? Pero debe ser entendida también en un contexto de cambio económico, con un objetivo concreto de control y dominio sobre las mujeres, además de servir como justificación para la exclusión de estas a la vida pública y política. O sea, a todos les iba bien que las mujeres no participaran de la vida pública y política y estuvieran como más recluidas en casa, mejor. Menos competencia. Porque todo ese trabajo no remunerado que realizaban en casa le iba muy bien a ese inicio del capitalismo. Es decir, Por el cuidado a cotizan, niños. de puta madre. Claro, es eso. Cuidaban niños, cuidaban a gente mayor, todo. Iba muy bien, era muy interesante. ¿Vale? ¿Y por qué las mujeres? Pues, aparte de la misoginia, de que se les habían acabado los enemigos, de que, pues por un control de la natalidad. O sea, al final son las únicas que tienen la posibilidad de traer vida al mundo. Es que qué mamón, tío. Perdón. Qué mamón, tío. No sé si el micro lo ha cambiado. No, creo que me ha cantado. Espero que mi voz lo haya tapado. El Xavi que se siente como en China, ¿sabes? Tan suelto. Me estaba tirando pedos, lo siento. Que hijo de puta, así no se puede ser serios, tío. Perdón. Vale, ¿Despedido? ya No, he es que me perdido. encanta eso. Ya he perdido hasta el hilo de pensamiento. Pero bueno, pues eso, al final es por un tema de control poblacional, porque las mujeres son las únicas que tienen la capacidad de traer vida. Claro. O sea, no. Los hombres, la única manera que tienen de controlar la natalidad es controlando a las mujeres. Sí, es una herramienta de control. Esto funciona así. Sí. ¿Vale? Entonces, además se une el miedo a la sexualidad femenina. Hostia. Miedo, ¿eh? O sea, ya es la palabra de miedo. Una teta. Yo creo que hasta ellos se dieron cuenta que las mujeres, por lo que sea, los hombres misóginos no les acaban de gustar. Ya, O sea, una teta. hasta una ellos bruja. tenían miedo, Mira, ¿sabes? una teta, es bruja. Es que, sí, es que soy tan misógino que no me van a querer, entonces, pues, por lo que sea, ¿sabes? Por algo será, Qué cabrón. fuerte. Y lo que yo quería acabar es que, en definitiva, la caza de brujas se convirtió en un instrumento para la dominación de las mujeres y para justificar su exclusión de la vida pública. Flipa. ¿Vale? Y a este respecto hay una filósofa, Silvia Federici, que escribió un libro que se llama Calibán y la bruja, donde analiza todo esto que os he explicado desde un contexto de decir, esto no se puede entender como algo aislado, sino como algo que viene de una serie de actos de opresión de mucho antes. Y que no es más que uno más de todos esos actos de opresión, solo que en este caso es dirigido contra las mujeres para perpetuar un sistema patriarcal en el que había mucho en juego. Qué heavy. Heavy, ¿eh? Y además es súper interesante, tío, porque es como... Es eso, ¿no? Todo el mundo conoce la caza de brujas, pero nadie sabe cómo empieza. Es como que ese o sea, concepto americano, ¿no? sí. En plan, bueno, sí. Parece que se les ha ido la olla un fin de Halloween, semana es Halloween. y hayan hecho una purga. Es Sí, eso. A mí Sí. es que lo primero que he pensado cuando has dicho este tema, he pensado en Salem, ¿no? Sí. De todo Claro, lo que porque hemos es el más, escuchado ahora, bueno, el más famoso porque los americanos también son muy buenos haciendo marketing. Sí, exacto. Sí. Eso es. Entonces es lo primero que te viene a la mente, tío. Claro, pero Sí. cuando te explica esto te das cuenta que hay una trama tope de heavy detrás de manipulación de poder que flipas. Que al Claro. final es lo de siempre. Todo al final tiene un interés detrás. Todo esto, toda la historia de la humanidad es la historia de el que tiene poder manteniendo ese poder y el que no lo tiene intentando conseguirlo. Es que, O sea, ya está. Lucha Así se resume la historia de la humanidad. es que, tío, a veces me encanta Juego de Tronos y flipamos, pero es ficción. Pero es que podríamos flipar aún más con la realidad. O sea, la frase de la realidad supera la ficción es tope de real. ¿sabes? 100%. George R. Martin al final, cuando escribe todos los libros,
se basa... Es en- historia medieval es- inglesa. Exacto, o sea, bueno, no solo inglesa, sino a nivel global, porque hay muchas cosas que son historias de la península ibérica. En plan, el tío coge, o sea, absorbe toda la información de la medieval Sí. a nivel mundial Ujú. y te lo mete. Te lo mete en su historia fantástica, pero su base es de las putas movidas tipo esta que Son reales, sí, sí. Son reales. Han o sea, pasado. de Juego de verdad. Tronos es ficticio, sí. Pero, Basado en- pero el tío no se levanta una mañana y dice, venga, me pongo a escribir. No, Es tío, eso. O sea, el tío ha cogido y ha hecho un embudo, se ha cascado un montón de historia medieval y no tan medieval y ha sacado ahí toda la trama. Sí. Y además, una cosa que me he olvidado de decir, o sea, esta caza de brujas no afectó por igual a mujeres de todas las clases sociales, obviamente. ¿Qué creéis? ¿Que Bruja rica, ¿no? había bruja rica? Bueno, con esto hacemos paga tanto, deja esta tierra y... Claro, o sea, es cierto que todas las mujeres podían ser acusadas de brujería y existen casos como el de Juana de Arco que fue acusada de brujería. Pero claro, no podemos obviar que fue acusada de brujería por los ingleses a los que les había ganado muchas batallas. Claro, Por lo tanto, ¿interés en acusarla de bruja? Quizá un poco. claro, tío. Quizá había algo de interés de decir, joder, me has matado mucha peña, voy a ir a por ti. ¿Qué tengo aquí en el libro este gordo que es de leyes? Hostia, brujería, pues dale con eso, si... ¿Qué más da? Si la vamos a matar igual. O sea, Si es mujer, la vamos a matar. la vamos O sea, a matar que- igual, en plan... Claro, en esa época les daba lo mismo. Sí. Pero es eso, todas podían ser acusadas de brujería. Pero las mujeres más pobres y marginadas, debido a que tenían una menor protección social, era más fácil que esa acusación prosperara. Claro. Aparte, que es lo que os traeré la semana que viene, los inquisidores, porque no eran todos inquisidores, los tribunales que juzgaban a estas brujas y los investigadores que las investigaban, utilizaron un manual returbio, pero returbio, porque me lo he leído y, hostia, da ganas de vomitar. El manual Redstone de Minecraft. Sí. Donde se recomendaba mentir para obtener confesiones. Es decir, yo te estoy torturando y te digo, es que si me dices la verdad, todo esto se acaba. Dejo de torturarte. Y entonces, bajo tortura, tú dices lo que esa persona quiere oír. Claro. Lo dices, pero no se acaba ahí la Y dices, tortura. ¡ah, es mentira! A por él, ¿no? Buah, Exacto. qué duro, tío. ¿Cómo debía ser ese libro? Qué turbio, tío. Que hasta la Inquisición española, seamos realistas, la Inquisición española dijo, bestseller. tuvo que decir, tuvo que salir a decir que no es aceptable una confesión obtenida bajo tortura. Claro, tío, es que La estoy Inquisición mintiendo. española te está diciendo que lo estás haciendo mal. Imagínate. ¿Cómo de mal lo estás haciendo? Es que es muy hardcore, ¿eh? O sea, La Inquisición española, que la podíamos ver Inquisición todas las- española tuvo que decir no se aceptan confesiones bajo tortura. Que yo me acuerdo que... Porque hubo pueblos de Alemania donde, en base a decir, dime quién más estuvo contigo en ese aquelarre, empezaron a decir nombres y nombres Buah, y nombres acabar con y el nombres pueblo. y acabaron en un fin de semana matando a 200 y 300 mujeres. Qué hardcore, tío. Es que. Se les fue a las manos, literal. Totalmente. Es muy O sea, heavy, tío. y viendo eso, la Inquisición española decidió decir no se aceptan confesiones bajo tortura. Eso sí, las máquinas que utilizamos para... Porque para ellos torturar, conocían, Las vamos a claro. mantener, ¿eh? Porque si alguien conocía la tortura, si alguien había hecho un MBA de tortura, era la Inquisición. O sea, esto... El libro lo quitamos, pero la silla de pinchos la guardamos porque esa sí que os mola. O sea, esa la guardamos, ¿vale, Peña? También hay que dar un dato, o sea, pese a que se ha hablado mucho de la Iglesia Católica, de su papel y todo esto, los países donde tuvo menor incidencia la caza de brujas fueron España e Italia, que es donde la Iglesia Católica tenía más poder. Ah, sí. Aquí la Inquisición estaba mucho más ocupada persiguiendo herejes que brujas. Tiene más De De problemas, hecho, parece que no, porque la última persona a la que se mató por herejía fue en España, y fue bastante tarde, fue en el siglo XVIII. Pero eso no quiere decir que fuera algo común, y aparte se la mató por herejía, por no seguir la ortodoxia de la Iglesia Católica, no por brujería, que era de lo que se acusaba en Alemania, norte de Francia, Suiza y en Estados Unidos. Claro. Son temas diferentes. Vale. O sea, aquí y en Italia no se persiguió tanto la brujería como en el norte de Europa y en América del Norte, donde sí que de verdad hubo una verdadera psicosis contra todas estas mujeres. Y que además se utilizó muchas veces para obtener poder. Principalmente, vamos. Principalmente. O sea, esto se instrumentalizó y de hecho, pues
a día de hoy hay muchas cosas, porque por ejemplo la imagen de la bruja, o sea, lo que es la imagen de un sombrero, de las ropas harapientas, de que vayan Sucia. montadas en escoba. Eso, lo de la escoba en un principio simplemente la llevaban en la mano, pero hacia el final del siglo XVII ya se empezó a poner que montaban una escoba porque es un símbolo fálico. Era todo como que no ha cambiado en 500 años. O sea, esa simbología Sigue es siendo... tan arraigada a la sociedad que sigue existiendo. Lo curioso y también es triste que hemos cogido a la bruja como un concepto chulo. O sea, el concepto de la bruja, tío, y tiene como mucha connotación de historia, de toda historia, esta historia que la gente no sabe. En plan, tú estás viendo una bruja, el dibujo de la bruja, o el concepto, y dices, qué guay. Y es como triste porque no sabes la historia real de lo que hay detrás, ¿sabes? De ese pobre personaje que simplemente ves la gracia de, mira abuela, tal. Y que en muchos casos eran sirvientas, eran esclavas, Claro. Ya te digo, o sea, no hay tantos casos de brujas, o sea, de mujeres a las que ajusticiaron por siendo de clase alta. O sea, podían pagar abogados, podían... Al final, el dinero te salva. Sí. Sí, son... Esto- igual que Por eso digo que es protocapitalismo. Tampoco ha cambiado O sea, esto, ¿no? En plan, rollo, si tienes pasta, en plan... El dinero, el poder, el hecho de que tú seas de una familia acomodada y por lo tanto tengas tengas un arraigo social mucho más amplio. Tienes más números. Ahí tienes menos Claro. números de que te Sí, que te toque la guillotina, sí. Sí. Es esto. Y bueno, el próximo día yo quiero traeros un resumen del manual este de los torturadores. Hardcore, eso sí que Porque- es hardcore. Yo creo que tiene las frases más misóginas que yo he llegado a leer. ¿Puedes traer fotos de máquinas de tortura, tío? Eso sería No, bastante- es que tampoco se centran tanto en máquinas de tortura, pero Simplemente las malas, ¿no? hablan de... No, hablan sobre todo de las pruebas que tenían que pasar para que no fueran brujas. Buah, qué hijos de puta, ¿eh? O sea, para considerar que no eran brujas. Es heavy, es heavy. Buah, tío, es que Pero es muy interesante, o sea, realmente me parece que es eso, siempre se ha hablado de la caza de brujas como, bueno, una excentricidad que tuvieron esos años, ¿sabes? Como, Una mierda, ¿no? pues que se les fue la olla un poquito. Ya, pero es que no es que se les fuera la olla, porque o sea, 300 años antes se les fue la olla con los cátaros, 200 años antes se les fue la olla con los judíos, Sí, y ahora de repente se les va la olla con las brujas. ¿Qué cojones? Empezaban cada fiscalía y decían, Claro. bueno, vamos a ver, este año ¿quién toca? Judíos, no, el judío ya nos ha acabado. Venga, traedme ideas, ¿no? En plan rollo, dame Y conforme ideas. avanzan, el enemigo es otro. O sea, empiezas el siglo XX y de repente el enemigo son los sindicatos, son los trabajadores que se organizan, Joder, qué casualidad, que siempre el problema es la base. La base de la pirámide que se quiere revelar, coño. Sí, ¿eh? Con lo bien que estoy aquí yo calentito, ¿no? Exacto, tía, qué putada, ¿eh? Que es que estoy yo aquí de puta madre en Versalles cagándome en los pasillos y de repente se me está revelando el vulgo. claro, pues si te fijas todo va para lo mismo. Control de masas. Sí. O sea, Sí, interés sí, en sí. poder y control de masas. Esto es populismo. El mismo que te dice que el que te roba el trabajo es un inmigrante, hace 500 años te está diciendo que el que te roba el trabajo es una bruja. Muy buena reflexión. Esto es así, es populismo. Le dieron al pueblo un enemigo común. Y de esa manera no vieron que el enemigo era el que les estaba señalando. Y dicho esto es un podcast comunista. ¡Jamás! Tío, bebe agua, tío. Se me acaba la vida. Pero bueno, esta es la historia de hoy. Me parecía muy Muy interesante. interesante, Sé que es un sí. tema bastante complicado. No, está muy guapo. Bueno, es un tema delicado, Pero- pero hay que darle visualización. Quiero decir, es un tema muy interesante que Está pasa muy guay. desapercibido. por Yo lo lo que te digo. desconocía, ¿eh? En plan, Sí. yo tenía pues pues las respuestas que hemos hecho es con eso con lo que Sí. me basaba. En plan. ¿Sabes qué pasó? No sabes ni por qué. Y todo por culpa de Hollywood, yo creo. Sí, ¿eh? O sea, claro. yo esa reflexión la saco a partir de Hollywood y mierdas así. En plan. Pero es que yo empecé esto pensando, voy a hablar de la caza de brujas, pensando, es una excentricidad que duró Y flipaste, 20 ¿no? días. ¿Sabes? O sea, yo no era consciente del nivel de sistematización de esta persecución. O sea, cuando hablamos de que el holocausto fue una eliminación sistemática de una raza, es que aquí hubo una eliminación sistemática Sí, de un sí. género. O sea, no sé hasta qué punto, No, eso parece que en todas ¿vale? Porque sociedades... 60.000 mujeres es mucha gente. Claro. Parece que en todas las sociedades locura. eso sí, o sea, ha pasado. En plan, y en Claro. algunos puntos sigue pasando en plan, a nivel global. Es heavy, es heavy. Sí. Y al final estas cosas no pasan porque sí. Cuando No, algo tiene motivo. cuando el mismo motivo es compartido en Salem que en Zugarramurdi,
Algo Eso pasa, sí. no es casual. Sí, está muy lejos, tío. Sí. Está muy lejos para que Exacto, se repita lo mismo. Sí, sí. Esto no es como cuando estabas tú en el patio del colegio y decías que no, es que yo tengo un amigo de otro cole que tiene el Pokémon amarillo. Y el Pokémon amarillo no había salido aún. Sí. No, esto no funciona. Era el mismo así. que te decía que tenía un Ferrari, entonces. Exacto, sí, sí. Entonces, ahí eso, había el típico, también. El suneo. Era el típico suneo. Y yo iba a mi casa así. primo de Hawái. Y claro, Yo me iba a mi casa así, pensando, no tengo ni Game Boy. claro. O sea, tú te lo creías. En ese momento dices, joder, qué hijo de puta. Yo te había colado. Me la ha mil colado, cosas. sí. Pero tú te rayas, Sí, sí, decías, sí. joder, qué pobre soy, no, que no tengo un Ferrari, tío. Total. Mira, Raxa dice, a veces tiraban a las mujeres al agua para saber si eran brujas, si sabían nadar y flotaban, eran brujas, y si no sabían nadar, no lo eran. Entonces, si lo eras o no, siempre morían. O ahogadas o porque las mataban después. No habían hecho la reflexión de Esto- llevamos 60.000 brujas y ninguna se ha salvado. ¿No crees que le estamos haciendo algo mal? No, esta tiene cara, esta tiene cara. Es que mira es que así. nadie, mira que nadie. Sí, o sea, todo esto que comenta Raxa, la semana que viene, con el libro que traeré, que es el manual de toda esta gentuza, pues ya lo hablaremos de qué tipos de pruebas decían que había que hacer, porque había diferentes, había prueba del agua, había prueba del fuego, había diferentes La tipos. prueba de volar, seguramente. Sí, había diferentes tipos. Y luego además hablaremos de causas por las que se piensa que puede haber, que podían pensar que eran brujas. Porque hubo casos de alucinaciones, de todo esto, que se pueden explicar científicamente. ¿Vale? Porque dice lo de las covas porque untaban mezclas de hierbas en la escoba y se la ponían ahí para absorberlo por las mucosas de la vagina. De ahí lo de volar, por esa sensación de éxtasis. Sí, y otro tipo de cosas. O sea, realmente eran paranoias que provocaban hongos. Está muy guapo, o sea, es un tema súper interesante y la semana que viene seguiremos con él. Lo que pasa que yo, investigándolo, mi principal tema era el de la semana que viene, viendo que esto me pareció súper interesante el decir, tío, es que esto fue algo que se pensó. O sea, no se juntaron, no se juntaron y prepararon un podcast como hemos hecho nosotros estos días, que no lo hemos pensado una mierda y nos hemos tirado al barro. No, esta gente tenía un plan. Claro. Flipa, Es turbio más no poder, tío. Bien, y ahora las pistas. Siempre lo mismo, en plan, venimos de risas, caca, pedo, culo, pis, viene la Blixtoria, todos callados, En plan, serios. reflexionando. En plan, Claro, porque al final pues, son temas que tampoco, tío, es delicado, no puedes ir haciendo bromas de Claro, ese O tipo sea, de hay cosas, historias ¿sabes? que dan pie a bromas y otras que Sí, te quedas en plan eso es. flipando, ¿no? Porque te está abriendo como... La mente está reflexionando, ¿sabes? Yo esto os lo traigo y ya os vais estudiados de casa. Para casa os vais estudiados Claro. esta semana. Sí, sí. Entonces pasamos de esa reflexión y algo así como delicado a... Bueno, volvemos a la caca, pedo, culo, pis. Pero eso es lo bueno, tío. Claro, eso O sea, es que eso es la vida. La vida tiene momentos de reflexión donde estás todo serio y luego de repente viene alguien y se tira un pedo y te partes. Sí. Esto funciona Es así. así. Y es la esencia de condado a buey, ¿no, tío? Exacto. Si esto es como la vida. Sí. Somos monos. Ah.